¿Qué tal, licenciados? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar la clase, les comento, licenciados, necesito que suban sus tareas. Cada tarea tiene cierto límite de tiempo, licenciados, para que vayan subiendo sus tareas. Si tienen alguna duda, igual mándenme un mensajito. Con mucho gusto, su servidor les aclara las dudas. ¿Sí, licenciados? Bueno. La clase pasada estuvimos viendo la cuestión del concepto de delitos, vimos concurso real, concurso ideal, también vimos los delitos culposos, los delitos dolosos y la cuestión de la autoría, el autor material, el autor intelectual, ¿sí? Y el día de hoy, licenciados, ahora sí, vamos a hablar acerca de los delitos. Y prácticamente lo encontramos en el libro segundo, título primero de Delitos contra la vida y la integridad corporal, la dignidad humana de las mujeres contra el derecho a una vida libre de violencia. Es delitos contra la vida, ¿sí? Y es lo que vamos a discutir el día de hoy, licenciados. Dice el capítulo primero, en su artículo 160, y vamos a hablar acerca del homicidio. Dice, al que prive de la vida, al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de 8 a 20 años de prisión. Artículo 160, licenciados. Al que prive de la vida a otra persona, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Y las mismas penas se impondrán a quien cause la muerte cerebral a otro. Ahora venimos con las formas del actuar del sujeto. Artículo 161. Para la aplicación de las sanciones que correspondan a un homicidio simple, se tendrá como mortal una lesión cuando concurran las circunstancias siguientes. Miren, no sé si se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo también la cuestión de tentativa, ¿no? Tentativa. Cuando el sujeto pone en peligro el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, yo, licenciado Osvaldo, agarro el machete y lastimo a la otra persona. Pero esa persona tiene una lesión grave. Estoy poniendo en peligro la vida de esa persona. Aunque no lo maté, realicé un homicidio, pero en grado de tentativa. ¿Sí me explico? Dice el artículo 161, licenciados, para la aplicación de las sanciones que correspondan a un homicidio simple, se tendrá como mortal una lesión cuando concurran las circunstancias siguientes. Dice la fracción primera, que la muerte se deba a alteración causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o a sus complicaciones determinadas por la misma lesión y que no pudieron combatirse, ya sea por ser incurables o por no tener el alcance los recursos necesarios. Dice la fracción segunda, licenciados, que si se encuentra el cadáver, declaren los peritos después de hacer la necropsia que la lesión fue mortal, sujetándose para ello las reglas contenidas en este código y el Código de Procedimientos Penales aplicables. Dice el artículo 162. No se tendrá como mortal una lesión si se prueba que la muerte sobrevino por causas diferentes a la lesión misma, en las cuales ésta no haya influido, tales como la aplicación de medicamentos nocivos, enfermedades anteriores, o operaciones quirúrgicas mal practicadas, excesos o imprudencias del propio sujeto pasivo No nos olvidemos, licenciados, que el concepto de delito dice que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y el Código Penal está sancionando ¿qué cosa, licenciados? La conducta del sujeto.
Y aquí en estos artículos de homicidio estamos hablando de un homicidio simple. Más adelante vamos a ver ya cómo se va grabando este homicidio, licenciados. Vimos el homicidio simple, nada más. Ahora dice el artículo 163. A los responsables de un homicidio calificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 170 de este código, se les aplicará la sanción de 25 a 50 años de prisión. Ustedes me preguntarán, bueno, maestro, ¿cómo es un homicidio simple y cómo es un homicidio calificado? No nos olvidemos que en la clase que viene vamos a hablar acerca de las agravantes de la ley. ¿Cómo se agrava el delito? ¿Sí? Por el grado de participación, por el grado de lesiones, por las circunstancias que se encuentran alrededor, se va agravando el delito. Y en ese momento que se agrava, entonces ya hay una sanción. Dice el artículo 163 que la sanción por un delito de homicidio calificado, ¿sí?, tendrá una sanción de 25 a 50 años de prisión. Es como el sujeto activo realizó el homicidio. ¿Qué herramientas utilizó? ¿Cómo realizó esa parte el sujeto activo, licenciado? Es por ello que la sanción va a aumentar. Si nosotros nos dimos cuenta acá, en el artículo 160 dice que se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Esa es la mínima de un homicidio simple. Pero si ya hablamos acerca de un homicidio calificado, entonces, ¿cuántos años le aplicarán a esa persona? Es de 25 a 50 años de prisión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice el artículo 164, licenciados. Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consanguíneo, en línea recta, sin limitación de grado, llámese hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario u otras relaciones de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de 15 a 50 años y pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, incluso los de carácter sucesorios. Si faltara el conocimiento de la relación, se aplicará la punibilidad prevista por el homicidio simple. Pero, como dice acá, licenciados, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Juan Pérez, que prive de la vida a su ascendente o descendiente, Juan Pérez le prive de la vida a su papá, a su mamá o a su hijo, a su hermano, a su cónyuge o concubina. En esta relación, ¿sí?, se va a aplicar homicidio simple. Y me van a decir, bueno, si mató a su concubina, si mató a su cónyuge, maestro, ¿no será un feminicidio? Perfecto. Vamos a ver esa parte también. Esto es lo que me dice el artículo 164. Yo ya me estoy adentrando a hablar acerca, a hacer las preguntas que ustedes a lo mejor se estarán haciendo, ¿no? Bueno, oye, si mató a una mujer, entonces eso se equipara a un feminicidio, ¿sí? Que más adelante viene el delito de feminicidio. Ahorita estamos con el delito de homicidio. Dice, el juzgador tomará en cuenta para los efectos de la sanción las modalidades calificativas y atenuantes en que el homicidio se hubiere perpetrado.
Aquí está esta situación, licenciados. Las modalidades calificativas, ¿sí? Las agravantes. Las agravantes. ¿Y cuáles son esas agravantes? No sé si ya tocamos las agravantes de la ley, licenciados. Quizás el bimestre pasado tocamos ciertas agravantes de la ley. Dijimos que era el dolo, la saña. Dolo, saña, premeditación, ventaja. ¿Qué más? Son como 7 agravantes de la ley. Y esas son las que agravan el delito. Y por eso la sanción es grande. Ok. Vamos con el artículo 164 bis. Comete el delito de feminicidio. Aquí está, lo que estábamos comentando hace rato. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y se sancionará con prisión de 40 a 60 años y 500 a 1000 días de multa. Ok. Dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. El hecho de ser mujer ya es feminicidio, licenciados. ¿Sí? Si Juan Pérez mata a una mujer, ya es feminicidio. Por razones de género. ¿Cuántos años le van a aplicar a Juan Pérez? Dice el artículo 164. De 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Pero es tan interesante esto, licenciados, que nuestro Código Penal, ya en su última reforma que se tuvo en el 2018, aclara esta parte porque a veces no nos queda muy claro las cuestiones de género, ¿sí? Y por eso me dice la norma jurídica, serán consideradas razones de género las siguientes. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho. Ahí está. Si nosotros nos damos cuenta en el artículo 164 que leímos anteriormente, dice, al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta. ¿Ya? A esta persona se le va a imponer se le va a otorgar cierta penalidad, pero se le va a tomar como homicidio simple, perdón. Pero ya en el artículo 164 bis me dice en la fracción primera, serán consideradas razones de género las siguientes. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad. Llámese conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión de género. Dice la fracción segunda, otra cuestión de género. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad. Sigue diciendo, fracción tercera. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Fracción cuarta. A la víctima que se le haya infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Dice la fracción quinta. Existan datos o antecedentes que establezca que se han cometido amenazas, acosos, violencia o lesiones de cualquier tipo
del sujeto activo contra la víctima. Siguiente. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público. Séptimo. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida. En el caso de la fracción primera, se impondrá, además de la pena, la pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los caracteres sucesorios. Ok. Entonces, licenciados, ¿ya entendemos cuáles son esas razones de género? Con el simple hecho de ser mujer, si tú privas de la vida a una mujer, ¿cuántos años te van a poner? De 40 a 60 años de prisión. Ese es el delito de feminicidio. Con el simple hecho de ser mujer. ¿Estamos de acuerdo? No nos olvidemos, licenciados, que, vuelvo a repetir, el Código Penal, la norma jurídica, nos explica las conductas del sujeto. Y así como la conducta se agrava, así como esa conducta del sujeto que realiza ciertos delitos, van sus agravantes. ¿Se acuerdan, si no fue con ustedes, hace el bimestre pasado que vimos teoría del delito? Hablábamos acerca de ciertas agravantes. Por ejemplo, va y lo voy a hacer recordar ahorita. Va Juan Pérez Jolote. A las 12 del día entra en una tienda, ve unas botas hermosas, no hay nadie, las agarra y se las lleva. 12 del día. Las botas tienen un valor de 50,000 pesos. Otro supuesto. Juan Pérez Jolote. 6 de la tarde. Entra a una tienda. Se lleva un par de botas con valor de 50,000 pesos. No hay lesión, no hay nada. La pregunta del millón, licenciados. ¿Quién de los dos tiene un delito agravado? ¿Quién de los dos, esa conducta que realizó, licenciados, los dos cometieron un robo? Efectivamente, los dos cometieron robo. Existe un robo simple y existe un robo agravado. ¿Quién de los dos cometió el robo simple y el robo agravado? Ok. Entonces, el que cometió el robo simple fue aquel que llegó a las 12 del día. ¿Sí? Llegó a las 12 del día. Era las 12 del día, llegó, no hubo daños, no cometió nada. Punto. Es un robo simple. El delito de robo que se agravó es por la tarde. ¿Por qué? Porque ya está utilizando, ¿sí? la noche, está utilizando los medios naturales que lo rodean. ¿Para qué? Para cometer el delito, licenciados. ¿Sí me explico? Ahora bien, es agravante de la ley, se llama alevosía. Alevosía, ¿sí? La alevosía es tomar los elementos necesarios, tanto naturales como artificiales, para cometer el delito. Diría mi abuelita, ¿no? De noche todos los gatos son pardos. Por eso, la persona que cometió el robo agravado fue el que lo hizo por la tarde, porque estaba utilizando los medios necesarios de la naturaleza para llevar a cabo el delito. No sé si me logro entender, licenciados. Es así como esa conducta dentro del Código Penal
se agrava, ¿ya? Y el día de hoy estamos viendo la cuestión de homicidio. ¿Cuándo es un homicidio simple? ¿Y cuándo es un homicidio calificado? ¿Y cuándo es un feminicidio? ¿Sí? Si nosotros simplemente agarramos, cometemos el delito de matamos a una mujer, pues por cuestiones de género ya es un feminicidio. ¿Estamos de acuerdo? No nos olvidemos acerca del sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es aquella persona que comete el delito. Y el sujeto pasivo es aquel que resiente o que recibe la afectación del sujeto activo. ¿Estamos? El sujeto pasivo es la víctima y el sujeto activo es el victimario. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Bueno, seguimos entonces en el capítulo segundo, lesiones, artículo 165, ¿sí? Artículo 165. Comete el delito de lesiones el que cause a otra persona cualquier alteración en su salud. Dice, comete el delito de lesiones al que cause a otra persona cualquier alteración en su salud. Al responsable del delito de lesiones se le impondrá lo siguiente, licenciados. ¿Sí? Se le impondrá, fracción primera, de 6 meses a 1 año de prisión o multa de 20 a 60 días de salario si la lesión no pone en peligro la vida y tarda en sanar 15 días o menos. ¿Ya? Fracción segunda, de 1 a 3 años de prisión y multa de 40 a 80 días de salario si la lesión tarda en sanar más de 15 días. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, de 3 a 7 años de prisión y multa de 80 a 150 días de salario si la lesión deja al sujeto pasivo cicatriz permanentemente notable en parte visible de la cara o perturbación permanente total o parcial de las funciones orgánicas. ¿Ya? Sigue diciendo, si ustedes se dan cuenta, licenciados, cómo se va agravando el delito, si ustedes se dan cuenta cuál es la sanción de acuerdo a la actuación del sujeto activo, ¿sí? Dice, de acuerdo a 10 años, la fracción cuarta dice, de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 160 días de salario si la lesión deja al ofendido como una enfermedad mental o corporal incurable, pérdida o inutilización de un miembro, sentido o función, pérdida permanente del uso de la palabra, deformidad incorregible, incapacidad para el trabajo que regularmente desempeña, pérdida de capacidad para engendrar o concebir. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque vamos a explicar esta parte acerca del delito de lesiones, licenciados. Esas lesiones, ¿sí? Esas lesiones, dice, de 6 meses a 1 año de prisión y multa de 20 a 60 días de salario si la lesión no pone en peligro la vida y tarda en sanar de 15 días o menos. Por ejemplo, Juan Pérez Jolote, ¿sí? Comienza a discutir con una persona y le rompe la nariz. Le rompe la nariz. En ese momento que le rompió la nariz, la víctima va a interponer su denuncia. Porque le rompieron la nariz. Ahora bien,
en cuál de estas fracciones se encuadra la víctima. Dice, de 6 meses a un año de prisión o multa de 20 o 60 días de salario si la lesión no pone en peligro la vida y tarda en sanar entre 15 días o menos. Si la ruptura de la nariz, ¿sí?, es corregida, prácticamente no tarda en sanar más de 15 días, entonces se le va a imponer una sanción de 6 meses a un año de prisión. Pero supongamos, licenciados, supongamos que el victimario, Juan Pérez, agarra un machete y le golpea, le corta en la mejilla y le deja una cicatriz muy pronunciada en el rostro, ¿sí? Muy pronunciada en el rostro. ¿Cuántos años de prisión le vamos a poner entonces a esta persona si le dejó una cicatriz muy pronunciada en el rostro? ¿Ah? Entonces, dice la fracción segunda, de 1 a 3 años de prisión y multa de 40 a 80 días de salario si la lesión tarda en sanar más de 15 días. Tenía una lesión muy fuerte en el rostro, ¿sí? Tardó en sanar más de 15 días. Entonces, ¿qué dice la fracción tercera? De 3 a 7 años de prisión y multa de 80 a 150 días de salario si la lesión deja al sujeto pasivo cicatriz permanente, notable en parte visible de la cara o perturbación permanente, total o parcial de las funciones orgánicas. Entonces, ¿cuál va a ser la sanción de Juan Pérez, que le dejó una cicatriz a la víctima muy pronunciada en el rostro? Va a ser de 3 a 7 años de prisión. ¿Ya? Ahora bien, si esa lesión que le causó Juan Pérez a la víctima, perdió una mano, perdió un dedo, ¿sí? O quizás le dio un mal golpe en la cabeza y perdió permanentemente el uso del habla, o la dejó de manera incapacitada para el trabajo. ¿Cuántos años se le va a aplicar a esta persona? Dice la fracción cuarta, licenciados, de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 160 días de salario si la lesión deja al ofendido con una enfermedad mortal, pérdida o inutilización de un miembro, pérdida permanente del uso de la palabra, deformidad incorregible, etc, etc. Entonces, Juan Pérez va a recibir una sanción de 4 a 10 años de prisión. Pero sigue hablando acerca de la cuestión del delito de lesiones. Dice la fracción quinta, de 3 a 8 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario si la lesión pone en peligro la vida de la víctima. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la actualización de otras hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis? Ya les comentaba. Si puso en peligro la vida de la víctima, la lesión, y que tenía con toda la intención de causarle una afectación a la víctima, entonces se va a equiparar como homicidio en grado de ¿qué? De tentativa. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo el bien jurídico tutelado.
¿Y cuál es el bien jurídico tutelado, licenciados? Es la vida. El bien jurídico tutelado es la vida. Continuamos. Además de las sanciones señaladas, el juzgador podrá declarar a los sentenciados sujetos a la vigilancia de la autoridad. Dice, el delito de lesiones a que se refiere la fracción primera y segunda del artículo anterior se perseguirán previa querella de la parte ofendida. Previa querella de la parte ofendida. Me está hablando acerca de las fracciones 1 y 2. Vamos a regresar. ¿Cuáles son las fracciones 1 y 2? Aquí está. Dice, de 6 meses a 1 año de prisión, si la lesión no pone en peligro la vida y tarda en sanar, menos de 15 días. Estamos hablando que Juan Pérez le rompió la nariz a la víctima, ¿no? Y la víctima tiene que querellarse, va ante el Ministerio Público y se querella, ¿sí? Dice la fracción segunda, de 1 a 3 años de prisión y multa de 40 a 80 días de salario si la lesión tarda en sanar más de 15 días. Entre la fracción primera y segunda, dice el Código Penal, que este delito de lesiones en su fracción primera y segunda se van a perseguir previa querella de la parte ofendida. Se va a querellar, ¿sí? Les explico esto, licenciados. Erróneamente, voy a hacer un paréntesis nuevamente para explicar esta parte. Erróneamente, el pueblo comúnmente dice, te voy a demandar ante el Ministerio Público. En delitos, en materia penal, licenciados, yo sé que ustedes ya lo saben, pero no está por demás que yo les explique. En materia penal no existe la demanda. No hay demandas en materia penal, ¿sí? Ah, me rompiste la nariz, voy corriendo al Ministerio Público porque te voy a demandar por el delito de lesiones. No hay demanda. Se les denomina querella o denuncia. Denuncia en delitos graves. Y querella cuando es la afectación de un particular y tengo que ir ante la fiscalía e interponer mi querella. Me voy a querellar. Ahora sí, queda entendido. Si ustedes me hablan acerca de demanda en materia penal, pues prácticamente es un error y estarán reprobados. Porque en materia penal no existe la demanda, existe la querella y la denuncia. Bueno, aclarando esa parte, continuamos entonces. Dice el artículo 167, cuando el sujeto pasivo del delito de lesiones dolosas sea un menor de edad, un incapaz o una persona mayor de 60 años, las penas establecidas podrán aumentarse hasta una mitad más. En estos casos, el juez podrá decretar la pérdida de los derechos que en su caso tenga el sujeto activo en relación al sujeto pasivo. Explico esta parte. Cuando el sujeto pasivo del delito de lesiones dolosa sea un menor de edad o un incapaz o una persona mayor de 60 años, las penas se van a aumentar, ¿sí?, hasta la mitad. El sujeto pasivo menor de edad recibió una lesión. Si dice que en una de las fracciones que va a ser cuántos años de prisión, por ejemplo 5 o 6 años, que es lo que vimos anteriormente, dice se va a aumentar más de la mitad. Entonces, si la sanción era 5 años, vamos a aumentarle más de la mitad, va a ser 7 años. Si la sanción era 10 años, más de la mitad va a ser 15 años. Si la víctima es un menor de edad, un incapaz o una persona mayor de 60 años, ¿sí?
Cuando hablamos acerca de un incapaz, ustedes ya lo saben, licenciados. Un incapaz es aquella persona que no puede valerse por sí misma. Ese es un incapaz. ¿Ya? Los incapaces encontramos que son menores de edad porque no tienen la capacidad de querer y entender el hecho. No nos olvidemos esa parte. Un incapaz es una persona que padece de sus facultades mentales. Un incapaz es aquella persona que sufre una discapacidad física y que no puede valerse por sí misma. Un incapaz es un mayor de edad. ¿Estamos de acuerdo? Si le causamos una afectación a estas personas, la sanción se va a aumentar. ¿Qué tanto? Una mitad más de lo que me dice el Código Penal. ¿Estamos? Ok. Continuamos. Ya vamos a terminar, licenciados. Artículo 168. Las lesiones dolosas que se causen a un ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubinario o cualquier otra relación de pareja del sujeto activo, serán sancionadas hasta con una mitad más de la pena que corresponda según la lesión producida. Y esas son lesiones dolosas. Es decir, bueno, ¿cómo son las lesiones dolosas? Vuelvo a repetir, están las agravantes de la ley. Dolo, ¿sí? Ventaja, premeditación, alevosía, saña. Esas son las agravantes. Y una lesión dolosa es que yo tengo la intención de causarle una afectación a esta persona. Una lesión dolosa es porque tengo con toda la intención, ya lo pensé, ya lo premedité, ¿ah? Utilizo los medios que tengo a mi alrededor para causarle una afectación al sujeto pasivo. Eso se llama alevosía. Y teniendo esa alevosía le causa una afectación. Entonces, se me impondrá hasta con una mitad más la pena que corresponda según la lesión producida. Seguimos en el artículo 169. Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la que le corresponda por la lesión simple causada. Además, el órgano jurisdiccional podrá decretar los sentenciados sujetos a vigilancia policíaca y prohibirles ir o residir en el lugar determinado en el Estado. Tratándose de las lesiones referidas en el artículo 168, la autoridad jurisdiccional decretará la orden de protección en favor a la víctima, así como las penas y medidas de seguridad procedentes. Este es el delito de lesiones. El día de hoy, licenciados, vimos el homicidio simple, vimos feminicidio y lesiones. Licenciados, la siguiente clase vamos a hablar acerca de esas calificativas y atenuantes de los delitos de homicidio, muerte cerebral y lesiones. Me gustaría, vuelvo a repetirles, que vayan leyendo su código penal. ¿Por qué? Porque es interesante ver los delitos y que ustedes vayan aprendiendo en qué momento es una lesión simple, en qué momento es una lesión agravada, en qué momento es un homicidio simple, en qué momento es un homicidio calificado, en qué momento es un feminicidio. Licenciados, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Les vuelvo a recordar, suban sus tareas por favor, porque nada más son 4 actividades que están en la plataforma y estas actividades tienen tiempo. Si pasan ese tiempo, licenciados, ya no podrán subir sus tareas a la plataforma. Les comento, tenemos hasta el día 16 de diciembre tenemos clases. Así que yo les invito a que vayan leyendo
su código penal para que vayamos entendiendo esta parte acerca de los delitos. Y ya vimos actoría, el actor material, el actor intelectual, y cómo se va a ir calificando de acuerdo a los delitos licenciados. Bueno, de mi parte ha sido todo por hoy. Les vuelvo a repetir, suban sus tareas. Cualquier duda, con toda la confianza, por favor, mándenme un mensajito y su servidor les responde. Ya en la tarde, como habíamos quedado, quizás en la mañana no pueda responderlos por el trabajo que su servidor tiene, pero sí por la tarde, ya con mucho gusto les estoy contestando las dudas que ustedes tengan. Nos vemos el día martes, licenciados. Nos vemos el día martes y que pasen muy buenas noches.